Había una vez una pequeña cabra llamada Clara que vivía en una tranquila granja rodeada de campos verdes. Clara, a diferencia de las otras cabras, tenía una curiosidad incontrolable. Siempre quería saber todo sobre los demás animales, desde las vacas hasta los patos, y su vida se convirtió en un constante ir y venir, preguntando y opacando la paz de quienes la rodeaban. Un día, la cabra Clara escuchó un susurro entre las otras cabras: ¿sabías que Juanito, el gallo, está pensando en mudarse al otro corral? En lugar de respetar su espacio, Clara comenzó a investigar más. ¿Por qué? ¿Acaso algo no va bien con el gallo? ¿Debería mudarse por alguna razón? La curiosidad comenzó a desbordarse, y rápidamente Clara se vio sumida en un mar de rumores. Pero, algo extraño ocurrió. Las otras cabras comenzaron a evitarla. Se sentían incómodas con sus preguntas impertinentes. Y Clara, sin darse cuenta, comenzaba a perder las amistades más cercanas que tenía. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la curiosidad de algunas personas afecta a su entorno? Lo que Clara no sabía es que, a veces, ser metiche no solo nos aleja de los demás, sino que también nos hace perder la paz que tanto necesitamos. Con el paso de los días, Clara se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Cada vez que se acercaba a los otros animales, notaba que se alejaban. Su curiosidad había llegado a un punto en el que ya no podía volver atrás, pero no entendía por qué los demás parecían tan molestos. Fue en ese momento cuando vio a la vieja cabra Matilda, una sabia que siempre había sido respetada por todos. Clara, con su mirada inquisitiva, no tardó en acercarse. «Matilda, ¿es cierto que el perro Ernesto está planeando mudarse? Dicen que su dueño ya no lo quiere. ¿Qué opinas?», preguntó con tono curioso, pero Matilda la miró fijamente, como si le estuviera viendo por primera vez. «No todo lo que sucede en la vida de los demás debe ser tu negocio, Clara», respondió Matilda, con una calma que parecía calar en el alma. «¿Sabes? Hay algo que he aprendido a lo largo de los años. Si te metes demasiado en los asuntos de los demás, terminas perdiendo los tuyos. La curiosidad es como un veneno que se va tomando poco a poco, y antes de que te des cuenta, has destruido todo lo bueno que tienes, incluso sin querer». Clara quedó en silencio. Las palabras de Matilda resonaron en su mente, pero no las entendió completamente. Al día siguiente, se encontraba con las cabras jóvenes, y sin pensarlo, comenzó a hablar de las decisiones personales de otros animales, analizando hasta el más mínimo detalle. ¿Sabían que la vaca Lola está tomando menos pasto últimamente? Algo debe estar pasando con ella, decía Clara, sin darse cuenta de que estaba cruzando una línea peligrosa. Las cabras jóvenes, que antes la escuchaban con atención, ahora la miraban con desdén y se alejaron rápidamente. Clara no entendía, ¿por qué todos se volvían tan distantes? ¿Acaso no quería solo saber más? En ese preciso instante, Clara comenzó a sentir algo extraño. Una sensación de vacío, como si algo faltara en su vida, algo que antes había tenido y que ahora estaba comenzando a desvanecerse. ¿Era posible que lo que había perdido no fuera algo material, sino emocional? El día siguiente llegó con un aire de inquietud en la granja. Clara, que ya no veía a sus amigas acercarse, se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. No solo había perdido las amistades que alguna vez consideró cercanas, sino que también sentía un vacío en su corazón. Se despertaba cada mañana preguntándose por qué la vida ya no era tan vibrante, tan llena de risas y conversaciones animadas. Una tarde, mientras paseaba sola por el campo, Clara se encontró con Matilda nuevamente. Esta vez, la vieja cabra no esperaba ser interrumpida. Estaba mirando el horizonte, perdida en sus pensamientos. Clara, con un suspiro, se acercó lentamente. «Matilda, ¿por qué todos me evitan?», preguntó Clara, su voz cargada de tristeza. «Solo quería saber más sobre ellos. ¿Por qué es tan malo querer saber lo que pasa en la vida de los demás?». Matilda la miró profundamente, y sus ojos sabían exactamente lo que Clara necesitaba escuchar. «Clara,
el problema no es la curiosidad en sí misma, sino la falta de respeto hacia los límites de los demás. Ser metiche no solo es invasivo, es una forma de mostrar que no confías en la capacidad de los otros para manejar sus propios asuntos. El mundo es vasto, y cada uno tiene su propio camino. No puedes forzar a los demás a abrirte su corazón simplemente porque te interese. Clara se quedó en silencio. La lección no era fácil de digerir, pero sentía que algo dentro de ella comenzaba a hacer sentido. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a pensar en sus acciones, en cómo sus preguntas constantes no eran solo una forma de obtener información, sino una forma de intentar controlar lo que no podía comprender. Fue en ese preciso momento cuando la cabra Matilda añadió: ser metiche es un hábito destructivo, Clara. Pero es aún más destructivo cuando lo transformas en crítica. En lugar de ayudar, solo estás creando un caos invisible, que al final solo te afecta a ti misma. Clara sintió como una ola de vergüenza la invadía. Sabía que lo que Matilda decía tenía razón, pero, ¿cómo cambiar? ¿Cómo dejar de ser esa cabra curiosa que había perdido su paz buscando respuestas en los demás? Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras de Matilda seguían dando vueltas en su cabeza, como un eco imparable. Sentía que algo profundo dentro de ella estaba comenzando a cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Se dio cuenta de que, en su intento por entender a los demás, había descuidado lo más importante: entenderse a sí misma. A la mañana siguiente, Clara decidió hacer algo diferente. En lugar de correr a los corrales y preguntar por cada rumor o detalle de las vidas ajenas, se retiró a un rincón tranquilo del campo. Allí, bajo un árbol viejo, se sentó en silencio, observando el paisaje y dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. ¿Por qué estoy tan preocupada por la vida de los demás?, se preguntó. ¿Qué es lo que realmente me está faltando? Por primera vez, Clara empezó a hacer una introspección profunda, sin distracciones. Se dio cuenta de que su deseo constante de saber sobre los demás era, en realidad, una forma de escapar de sus propios miedos y dudas. Ella misma no se entendía por completo. En lugar de enfocarse en su propio bienestar, se había concentrado en las vidas ajenas, buscando respuestas afuera, cuando todo lo que necesitaba estaba dentro de ella misma. Mientras meditaba, un pensamiento le atravesó la mente con claridad: ¿y si todo lo que necesitaba para encontrar paz y sentido ya estaba dentro de mí? Pero, claro, para acceder a eso, debía dejar ir su necesidad de controlar, su impulso de juzgar. Decidió, entonces, dar el primer paso. Se levantó y caminó hacia el corral, donde vio a la vaca Lola, que había estado aislada durante días. Clara se acercó lentamente, sin prisa, y en lugar de preguntar sobre sus hábitos o rumores, simplemente se sentó junto a ella. «Hola, Lola. ¿Cómo estás?», preguntó Clara con una sonrisa genuina. No había preguntas intrusivas, solo una simple conexión humana, algo que ella había olvidado por completo en su afán de buscar respuestas en los demás. Lola la miró sorprendida, pero luego sonrió, agradecida por el gesto de Clara. Las dos se sentaron en silencio durante un rato, compartiendo la quietud del momento. Clara, por fin, comprendió que no todo en la vida requería una respuesta inmediata y que a veces, solo estar presente con los demás era lo más valioso. A medida que pasaban los días, Clara comenzó a cambiar su enfoque. Dejó de buscar respuestas en las vidas de los demás y empezó a sumergirse en la suya propia. Cada vez que sentía la tentación de curiosear sobre algo ajeno, se detenía, respiraba profundamente y se preguntaba: ¿qué es lo que realmente quiero descubrir sobre mí misma? Aunque la paz empezaba a instalarse dentro de ella, Clara sabía que el camino hacia el autocuidado y la aceptación no sería fácil. Había pasado tanto tiempo acostumbrada a meterse en la vida de los demás, que el silencio interior aún le parecía incómodo. Pero, poco a poco, las conversaciones consigo misma comenzaron a sentirse más naturales. Una tarde, Clara se encontró con un grupo de animales conversando. En lugar de involucrarse inmediatamente en sus asuntos, decidió observar desde lejos.
El sol comenzaba a ponerse, y Clara sintió una calidez en su corazón. No era necesario ser parte de todas las conversaciones, ni responder a todas las preguntas. La verdadera conexión se encontraba en la autenticidad, no en la invasión. Fue entonces cuando Clara comprendió algo crucial: cuando dejas de invadir los espacios de los demás con tus juicios y curiosidades, creas espacio para que otros se abran a ti de manera genuina. Y, lo más importante, aprendió a disfrutar de su propio espacio, de su tiempo, y de la paz que la rodeaba sin necesidad de comprender todos los detalles del mundo exterior. Esa noche, mientras se recostaba bajo el mismo árbol donde había tenido su momento de reflexión, Clara pensó en todo lo que había aprendido. La curiosidad ya no la gobernaba. En su lugar, había algo más poderoso: el respeto por los demás y por sí misma. Pero sabía que, si no mantenía este equilibrio, pronto podría regresar a sus viejos hábitos de meterse en los asuntos ajenos. El tiempo pasó, y Clara se convirtió en una cabra diferente. Sus amigos comenzaron a notar el cambio en ella, no porque estuviera buscando respuestas en sus vidas, sino porque ahora simplemente estaba allí, presente, dispuesta a escuchar sin juzgar. La curiosidad que antes la empujaba a interrogar y a invadir, ahora se transformó en una profunda empatía, en una apertura para comprender sin necesidad de controlar. Una tarde, Matilda la encontró mirando el horizonte, como ella lo había hecho tantas veces. «Veo que has cambiado, Clara», dijo con una sonrisa sabia. «Lo que has aprendido no es solo sobre los demás, sino sobre ti misma. Has aprendido a respetar el espacio, no solo de los otros, sino también el tuyo propio». Clara asintió, con una sonrisa tranquila en su rostro. «Sí, Matilda, ahora sé que la verdadera paz no se encuentra en saberlo todo, ni en opinar sobre todo. La paz se encuentra en el momento presente, en aceptar lo que no podemos controlar, y sobre todo, en ser conscientes de que cada vida tiene su propio ritmo. Y eso no significa que debamos invadir, sino simplemente acompañar». Y, en ese instante, Clara entendió algo fundamental: a veces, ser metiche y crítico no es solo una forma de dañar a los demás, sino una forma de esconder nuestra propia inseguridad. La cabra que una vez se sintió vacía por dentro, ahora era capaz de mirar al mundo con los ojos llenos de compasión y humildad. Lo que Clara había aprendido en su viaje era sencillo, pero poderoso: en vez de preguntar y juzgar, a veces lo único que necesitamos hacer es observar y aprender a vivir en paz con lo que no entendemos. La verdadera fuerza radica en saber cuándo callar, cuándo simplemente estar presente, y cuándo dejar que los demás vivan sus vidas sin querer imponernos sobre ellos. Si alguna vez sientes que la curiosidad te consume, recuerda la historia de Clara. La paz y el respeto que tanto buscamos empiezan dentro de nosotros mismos, en el momento en que dejamos de buscar respuestas ajenas y comenzamos a ser responsables de nuestras propias emociones y pensamientos. Solo entonces, seremos capaces de crear relaciones profundas, auténticas y llenas de respeto mutuo. La verdadera transformación llega cuando nos damos cuenta de que la vida no necesita ser controlada ni explicada, solo vivida. ¿Estás listo para dejar ir las curiosidades que te alejan de tu paz? Comparte esta reflexión con quien más lo necesite.